25, pastor. Mateo 25 del 31 al 46. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo En el nombre del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dirección del Espíritu Santo. El juicio de las naciones. De las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas las naciones todas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fuisteis forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. De estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Tremenda palabra la que el Señor nos está dando a través de Mateo 25 del 31 al 46, porque el Señor nos está hablando del juicio que está sobre las naciones y el mundo entero, sobre la iglesia de Jesucristo. Porque muchos, es decir, no predicaron o no predican la palabra conforme al Espíritu, sino a la carne. Y al hacerlo, predicar la palabra en la carne y no en el Espíritu, le están negando al desvalido todo lo que el Señor ha mandado hacer con las ovejas de Jesucristo, al más pequeñito, al que apenas está aprendiendo, ni siquiera ha nacido, ni siquiera ha salido del vientre de la madre, ni siquiera ha gateado, ni ha caminado, ni ha corrido. A ellos se les está negando esa bendición que mi Padre Celestial nos ha entregado de la palabra escrita y en el Espíritu, para entregar su mensaje de salvación. Y si no lo hacemos en el Espíritu, estamos negándole todo eso al Señor. Es como si estuviéramos atentando contra la integridad del Señor. Es como si estuviéramos rechazándole, quitándole, dándole cuando Él estuviera necesitado, porque así es como es nuestro Padre, son sus hijos, son parte de Él.
y al que por medio de la predicación, por medio del mensaje de salvación que el Señor nos ha entregado, porque Él nos lo ha dado todo a través del Espíritu, y si nosotros negamos ese mensaje de salvación al más pequeñito de sus ovejas, al más desvalido, estamos negando y cerrándole las puertas al Señor. Y hay de aquellos que, pudiendo haber entregado lo que el Señor entregó, lo que por gracia el Señor entregó, no entregaron a sus pequeñines. El Señor dice a todos aquellos que han negado lo que han recibido del Espíritu y no lo han entregado, el Señor nos está diciendo a través de la palabra en Mateo 25, del 45 al 46. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquellos que entregaron el mensaje de salvación conforme a la gracia del Señor y lo que el Señor mandó en el Espíritu, tendrán una vida eterna. Y los que negaron lo que por gracia recibieron, a los pequeñitos, a los que apenas estaban aprendiendo, aquellos que son predeterminados para la salvación y necesitaban la palabra del Señor en el Espíritu, aquellos que le negaron esa palabra que por gracia han recibido, ellos serán malditos. A la condenación eterna, al infierno, dice claramente. Mire, los que no hablan, o aquellos que no hablan del infierno y dicen que el infierno no existe. Aquí está muy claramente y lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese cuentico de estar suavizando el evangelio, no, señor, eso se acabó. Cielo o infierno. Cielo o infierno. Condenación, y aquí dice muy claramente, castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo. El evangelio no se puede suavizar. Amén. El Señor dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si usted se muere así sin recibir a Cristo, se va al infierno. Sépalo. Amén. Amén. Esa es la verdad. De eso es de lo que nos habla la palabra. Ay, que es que les da miedo que se asusten. Precisamente. Esa es la idea. Que la gente se asuste y corra a los pies del Señor. La palabra lo dice muy claramente. Temor de Dios. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si se asusta, si está recibiendo susto, está empezando a ser sabio. Y el que le está tocando para que se asuste es más sabio aún todavía. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor.